Bien, jóvenes, continuamos con el tema de la circunferencia. Vamos a resolver otro ejercicio más. Fíjense el enunciado. Hallar la ecuación de la circunferencia con centro en el punto 3,4 y tangente al eje de las ordenadas. Vamos a empezar entonces colocando nosotros los datos que nos está proporcionando el problema. Tendríamos entonces datos. Observen ustedes entonces que el primer dato es el centro justamente de nuestra circunferencia, que tiene coordenadas 3,4. Bien, ahora nos vamos a ir al plano cartesiano. Vamos a ubicar entonces el centro, 3,4. Estaría por acá. Colocamos entonces centro de coordenadas 3,4, ¿no es cierto? Ahora nos dice que la circunferencia tiene que ser tangente al eje de las ordenadas. Esto quiere decir que tiene que ser tangente al eje Y. Entonces vamos a trazar la circunferencia con el compás haciendo centro en el punto 3,4. Abrimos hasta chocar al eje Y y trazamos una circunferencia. Ahí está. Bien, ahora vamos a recordar nosotros algunos conceptos que vimos en geometría plana, haciendo referencia justamente a la circunferencia. Voy a trazar entonces una circunferencia cualquiera. Ahí está. Y también voy a trazar una recta tangente a esta circunferencia. Ahí está la recta. Bien, entonces por geometría plana nosotros sabemos que entre una recta tangente y una circunferencia va a haber un solo punto de corte o un solo punto de intersección. Ahí está, ¿no? Existe únicamente un punto de corte. Y si nosotros trazamos en este caso el radio de la circunferencia justamente que pase por ese punto de corte y obviamente por el centro de la circunferencia, ahí está el radio. Entonces vamos a anotar acá radio. Entonces hay una propiedad que nos dice que entre la tangente y el radio, bueno, siempre se va a formar un ángulo de 90 grados, es decir, un ángulo recto. Entonces lo podemos ubicar en esa parte, esa propiedad. Bien, ahora vámonos a nuestro ejercicio. Tenemos la circunferencia, sabemos que es tangente al eje Y. Entonces ahora lo que vamos a hacer es trazar una perpendicular desde el punto C, fíjense, desde el centro hacia el eje Y para poder ver justamente dónde va a ser el punto de corte. Ahí está esa perpendicular. Entonces obviamente se va a formar los 90 grados. Y en este caso este segmento va a corresponder al radio de la circunferencia. Como nosotros sabemos que entre la tangente y el radio tiene que haber 90 grados, entonces podemos estar seguros. Bien, este radio entonces también, fíjense que va a ser paralelo al eje de las abscisas, por ser perpendicular al eje Y. Entonces, simplemente por una observación, nosotros podemos decir de que el valor de este radio va a tener una medida de 3 unidades, ¿de acuerdo? Porque fíjense que el punto de intersección justamente es en Y igual a 4 y el centro también está a la misma altura, es decir, que tiene una ordenada de 4. Por lo tanto, fíjense que tengo 3 cuadritos, ¿no es cierto?, que está uniendo el punto de tangencia con el centro. Entonces yo puedo llegar a la conclusión de que el radio es igual a 3 unidades. Bien, ya volviendo entonces al ejercicio, nosotros también, aparte del centro, ya habríamos determinado el valor del radio, que sería 3 unidades. Ahora lo que vamos a hacer es reemplazar estos dos datos en la ecuación canónica de la circunferencia, que vamos a anotar ahora. X menos h al cuadrado más y menos k también al cuadrado, que tiene que ser igual a radio al cuadrado. ¿Qué vamos a reemplazar en esta ecuación? Fíjense, tenemos que reemplazar h, k y el radio, ¿no es cierto? hk vienen a ser las coordenadas del centro y r viene a ser el radio. Entonces, reemplazando, fíjense, tendríamos lo siguiente: x menos 3 elevado al cuadrado más y menos 4 también elevado al cuadrado, que tiene que ser igual al cuadrado de 3, en este caso 9. Esta entonces sería la ecuación canónica ya de la circunferencia. Como no nos pide la ecuación general, entonces directamente nosotros podemos decir que el ejercicio está terminado. ¿De acuerdo? Bien, vámonos ahora al ejercicio 4. Entonces vamos a empezar también anotando los datos que nos está proporcionando este problema. Anotamos datos y vamos a dar lectura. Hallar la ecuación de la circunferencia de centro C 2,1
y tangente a la recta 3x más 4y menos 30 igual a 0. Entonces, ¿qué datos tenemos? Tenemos en este caso el centro, coordenadas 2,1, y en esta ocasión la ecuación de la recta tangente, que sería la recta 3x más 4y menos 30 igual a 0, ¿no? Que está en su forma general. Nos vamos a ir entonces también al plano cartesiano y podemos empezar graficando la recta. Para graficar una recta entonces hay varias formas. Podemos encontrar las intersecciones con ambos ejes, que sería lo más práctico en este caso. Entonces, si hacemos x igual a 0, ustedes observarán de que se nos va a formar una intersección con el eje y en 7.5. ¿De acuerdo? Entonces vamos a ubicar esa intersección. Vamos a ampliar un poquito. Entonces tengo 6, 7, 7.5. Aproximadamente ahí, la intersección con el eje y. Ahora voy a hacer, en este caso, y igual a 0 para hallar la intersección con el eje x. Entonces se me va a formar el punto, en este caso, 10,0. Entonces tenemos también ahí la intersección. Y ahora vamos a unir estos dos puntos a través de una recta. Ahí está. Para nosotros entonces esta sería la recta cuya ecuación nos está dando el problema, ¿no es cierto? Es decir, sería la recta 3x más 4y menos 30. Entonces anotamos acá 3x más 4y menos 30 igual a 0. Ahora vamos a ubicar también el centro, el cual es un dato. Las coordenadas del centro sería 2,1, entonces está ubicado por esta parte. Anotamos entonces centro 2,1. Bien, entonces nos dice que la circunferencia tiene que ser tangente a la recta, cuya ecuación nos está dando. Vamos a trazar entonces nosotros esa circunferencia. Ahí está, aproximadamente. Y de esta circunferencia es cuya ecuación debemos determinar. Entonces vamos a aplicar esa propiedad que les expliqué en el ejercicio anterior. Voy a trazar entonces el radio, obviamente entre el centro y el punto de tangencia. Ahí está. Y según la propiedad que les había indicado, entonces entre la tangente y el radio siempre se forma un ángulo recto. Entonces anotamos acá 90 grados. ¿De acuerdo? Bien, entonces hay varias formas para nosotros poder determinar el radio, que es lo que nos está faltando. En este caso vamos a aplicar la fórmula de distancia de un punto a una recta, porque fíjense que yo conozco las coordenadas del centro y también conozco en este caso la recta. Entonces, aplicando la fórmula de distancia de un punto a una recta, fácilmente nosotros podemos determinar el valor del radio, porque justamente va a corresponder a esa distancia. Entonces vamos a recordar nosotros un poquito del tema de la recta, del tema anterior. Si yo tengo, por ejemplo, el punto P sub P de coordenadas x, y también conozco la ecuación de una recta cualquiera, que en este caso estaría dada por ax más by más c igual a 0, en su forma general obviamente. Entonces yo puedo determinar la distancia del punto P sub B a esta recta a través de la siguiente fórmula. Yo voy a decir que la distancia va a ser igual a un cociente. En el numerador entonces lo que hay que hacer es reemplazar las coordenadas del punto P sub B en lugar de la variable x y en lugar de la variable y respectivamente. Esto sería a multiplicado por xc más b multiplicado por y sub b más c. Y en el denominador tenemos la raíz de a cuadrado más b cuadrado. Cerramos la raíz y como la distancia en este caso es una magnitud física que siempre es positiva, entonces colocamos el valor absoluto. Para nuestro caso entonces vamos a aplicar esta fórmula. Para mí el punto P sub B va a ser el centro. Entonces directamente yo voy a decir que la distancia del centro hacia la recta tangente, aplicando esta fórmula de distancia, tiene que ser igual a un cociente. En el numerador entonces yo voy a reemplazar las coordenadas del centro. Fíjense, yo tengo acá mi centro, estas coordenadas que son 2 y 1, yo voy a reemplazar en la ecuación de la recta, en lugar de x y en lugar de y. Entonces vamos a empezar anotando 3 multiplicado en este caso por 2, que sería ya la abscisa del centro, más 4
multiplicado por 1, que sería la ordenada del centro, menos 30, eso sería el numerador. Vámonos al denominador, tendría la raíz de 3 al cuadrado más 4 al cuadrado. Bien, vamos a cerrar la raíz y colocamos el valor absoluto. Entonces, si ustedes hacen las operaciones, van a obtener de que la distancia tiene que dar valor absoluto de negativo 4. Por lo tanto, esta distancia va a tener un valor de 4 positivo. Bien, jóvenes, entonces al conocer esta distancia, en realidad nosotros ya estaríamos determinando el valor del radio. ¿De acuerdo? Entonces podemos colocar, por lo tanto, el radio va a tener una longitud de 4 unidades para nuestra circunferencia. Bien, entonces fíjense que para poder determinar ya la ecuación de la circunferencia, podemos anotar en esta parte, entonces para la ecuación de la circunferencia, ya tenemos los dos datos que necesitamos, ¿no es cierto? Por una parte tenemos el centro de coordenadas 2,1 y acabamos de determinar el radio. Reemplazamos entonces en la ecuación canónica, que sería x menos h al cuadrado más y menos k al cuadrado igual a radio al cuadrado. Reemplazamos tanto hk como el valor del radio. Recordemos de que para nosotros h viene a ser 2 y k viene a ser 1. Reemplazando entonces se nos va a formar x menos 2 al cuadrado más y menos 1 al cuadrado, que tiene que ser igual al cuadrado de 4, es decir, 16. Con esto habríamos terminado el ejercicio. Les agradezco por la atención y nos vemos en el siguiente video.